Bienvenidos a Bajo Fondo Radio Club. Mi nombre, Daniel Mariscal. Desde 107.5 Javerian Estéreo, en la ciudad de Cali, en Colombia. Hoy, desde Nueva Jersey, el maestro argentino Carlos Francetti. El maestro argentino Carlos Francetti desde Nueva Jersey, especial en Bajo Fondo Radio Club. Carlos Francetti le habla a Daniel Mariscal desde 107.5 Javerian Estéreo en la ciudad de Cali. Es un verdadero placer poder realizar esta comunicación con usted, ya que admiramos y disfrutamos mucho de su obra musical y nos parece una excelente idea ofrecerla para el conocimiento de nuestra audiencia en Colombia, Argentina y el resto del mundo que nos recibe vía internet a través de las redes sociales. Muchas gracias por este tiempo que nos va a dedicar y bienvenido, maestro Francetti, a Bajo Fondo Radio Club. Bueno, Daniel Mariscal, muchas gracias por esta invitación para estar en el programa de Bajo Fondo Radio Club del 107.5 Javeriana Estéreo en la ciudad de Cali, Colombia. Quiero darles un saludo a todos los que están escuchando y contestar tus preguntas que tan gentilmente me estás haciendo. Carlos, la historia biográfica suya dice que nació en Buenos Aires un 3 de junio de 1948 en Argentina. ¿En qué barrio porteño se crió? ¿Quisiera recordar algo de esa época fuera de la música? Amigos, costumbres, familia, la sociedad de esos años. Yo nací el 3 de junio de 1948, como no puedo ocultar, en la ciudad de Buenos Aires, en el Sanatorio Anchorena. Ese está en el barrio Norte, sobre la avenida Las Heras. Y nos fuimos a vivir, me llevaron a vivir a un departamento que tenían mis padres ahí en el barrio de Valvanera, en la avenida Belgrano, entre Ríos y Combate de los Pozos. Y ahí viví hasta el año 56, más o menos, o sea que ya tenía 8 años. Mis recuerdos de ese barrio, son pocos porque, claro, por mi juventud, digamos, por mi niñez, creo que había un cine cercano, el Cine Cervantes, había una confitería sobre Entre Ríos que tenía unas medialunas muy, muy, muy ricas. Estaba La Cabaña cerca, un restaurante de carne muy bueno. Y había un par de locales que sí me interesaban mucho. Uno era una juguetería sobre Entre Ríos y otro era una casa de discos, también sobre Entre Ríos, que era Julio Korn. Y ahí conocí lo que era ir con mi madre, que compraba muchos discos, a escuchar discos en las vitrolas, ¿no? Para ver lo que uno compraba, lo que uno escuchaba. También recuerdo el 16 de junio de 1955, 16 de junio porque era la fecha del cumpleaños de mi hermana, lo estábamos por festejar, yo tenía 8 años, y recuerdo el ruido de los aviones y de las explosiones, de las bombas. Ese fue el día en que se levantó parte de la aeronáutica y bombardeó la Plaza de Mayo, que geográficamente, como sabés, estaba a 10 cuadras de donde nosotros vivíamos, y fue aterrador el zumbido de los aviones, de las bombas, el estallido de las bombas. O sea, ese es un recuerdo que no me puedo olvidar, ¿no? Lamentablemente. Desde muy pequeño usted ya tuvo relación con la música. Tengo entendido que su formación académica comienza en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires y en el Tibau Piazzini. Carlos, ¿nos quiere hacer una retrospectiva de esos años de aprendizaje en Argentina y qué tanto han influenciado en su capacidad como músico y compositor? Durante esa época, digamos el año 54, 55, mi familia, mi madre quiso comprar un piano para que estudie mi hermana y yo un poco me subí a ese deseo sentándome al piano y empecé a tocar poco de oído, cualquier melodía que
no sé, que inventara o que hubiese escuchado en la radio. Entonces fue muy así espontáneo mi intención por la música, aunque yo era muy chico, tenía 6 o 7 años. Y entonces llamaron a una profesora de piano al principio, ¿no? Que nos enseñó a mi hermana, que por supuesto era más grande, y a mí los primeros ejercicios de piano, el Anon, el Czerny y algunas piezas fáciles. Entonces esta profesora dijo, bueno, no, este chico tiene que ir a un conservatorio, vamos a hacer que comience, y así comencé mis estudios en el Conservatorio Thibaut Piazzini de Buenos Aires, ¿no? Después nos mudamos a una casa más grande y ahí había más espacio, ¿no? Una casa por Güemes entre Arauz y Canning, y había espacio para que yo tuviese en el piano de cola que teníamos, que practicara. Y bueno, hacía lo que me pedía mi profesora de piano y los que pedían los profesores del conservatorio, pero también me comenzó a interesar investigar y explorar un poco en el piano otras cosas que no estaban en los libros de música, en las partituras. También estudió composición con el maestro cordobés Manolo Juárez. ¿Le gusta tocar folclore influenciado en jazz? Coincidente con todos estos estudios de piano, bueno, yo seguía regularmente yendo al colegio a hacer el secundario, ahí en el Colegio El Salvador, un colegio jesuita. Era muy interesante, pues esto fue en el año 60, al 64 más o menos, y durante el año 62 uno de los profesores del colegio, que estuvo un año ahí, fue un joven seminarista de nombre Jorge Bergoglio, que hoy en día está en otro trabajo en el Vaticano, en Roma. Yo no lo recuerdo a él mucho, pero sé que estuvo ahí durante esa época y enseñaba psicología y literatura. Como digo, en esos años también me interesaba el canto. Me interesaba porque mi madre escuchaba todos estos discos de Frank Sinatra, de Tony Bennett, y a mí se me pegó todo ese estilo de música de la canción americana. Y entonces incurrí en el tango de una forma muy sorpresiva. Hubo una especie de audición que daba Ricardo Mejía, que había sido el creador del Club del Clan, ya esto después del Club del Clan, para un programa de televisión. Entonces di una prueba y Ricardo le gustó y me contrataron en televisión con el nombre de Ramiro Ramos, un nombre muy tropical, para cantar boleros. Y ahí estuve cantando boleros en televisión con ese nombre durante 3 meses, y continuó mi interés por el canto y también por el jazz. Entonces yo estaba en esa época, que ya tenía 16, 17 años, yendo a jam sessions y explorando el mundo de la música, del jazz, muy interesado escuchando discos de Miles Davis, de Bill Evans, de Oscar Peterson. Y así conocí un día en una de esas jam sessions a Manolo Juárez, un gran folclorista que murió hace poco, hace un año más o menos. Manolo era uno de los folcloristas de avanzada. Él, junto con Eduardo Lagos y otros pocos, Cuchi Leguizamón, por supuesto. Pero Manolo también era un músico formado, académico, y que se interesó por lo que yo hacía, y me preguntó cuáles eran mis estudios. Le dije, bueno, yo he estudiado piano más que nada. Me dice, bueno, ¿y no te interesa este tipo de música, la música clásica? Le digo, sí, por supuesto me interesa Stravinsky, Ravel, Debussy, Hindemith, Bartók. Entonces me dice, ¿y Schoenberg? Bueno, no lo he escuchado tanto, le digo, pero me interesa. Bueno, yo estoy haciendo un seminario de música dodecafónica, de música serial. ¿Te gustaría estudiar esto? Bueno, le digo, sí, me interesa. Entonces comencé a estudiar con él toda la parte de series dodecafónicas, con la forma original, la inversión, la retrógrada, inversión de la retrógrada,
que fue un poco un salto, ¿no? De decir, bueno, estoy leyendo Marianela de Galdós y saltar al Ulises de Joyce, inmediatamente, ¿no? Sin Proust en el medio. Entonces esto fue interesante porque me alimentó mentalmente, intelectualmente, sobre otros tipos de música más avanzados. A comienzos de los años 70 emigró a México y luego a Estados Unidos, donde reside actualmente. ¿Por qué se dio esta decisión, Carlos? ¿Y qué dejaba su carrera musical en Argentina en ese momento? Durante ese tiempo, digamos, de los fines de los 60, comienzos de los 70, ya estaba interesado en hacer arreglos musicales. Me había interesado mucho más que cantar. O sea, me divertía mucho más sentarme y escribir para una orquesta. Los primeros arreglos fueron arreglos para canciones populares, para otros cantantes, para mí mismo también. Y probé esos arreglos con orquestas, con pequeños grupos al comienzo, grupos de cámara y luego orquestas más grandes. Me tocó hacer la música de un par de películas. En la Argentina una se llamó El Destino, otra se llamó Sobre Gustos y Colores, donde ya tenían una orquesta grande, ¿no? Una orquesta semisinfónica. Durante ese tiempo también compuse mis primeras obras académicas, un cuarteto de cuerdas, un quinteto de vientos. Y se fue un poco corriendo la voz de que, bueno, que este chico, este muchacho de 20 años, 21 años, que escribe, la gente le gustaba, salían comentarios sobre los discos que yo había grabado, estaba en un grupo de canciones de rock que se llamaba Carlos Viso y su conexión número 5, y yo le hacía los arreglos, tocaba el teclado Y entonces a comienzos de los años 70 me llega una invitación para ir a México, para trabajar en México como director musical de la editorial Fermata, que a su vez tenía un sello grabador. Bueno, por supuesto yo tenía 21 años y dije, sí, voy. Me daban un departamento, un auto, un sueldo en dólares, y pese a un poco la oposición de mis padres que decían, ¿pero qué vas a ir allá? Que no conoces a nadie. Bueno, ahí fue el comienzo de la diáspora, ¿no? El comienzo de mi exilio musical en otros países. Llegué a México. Y eso, en cierta forma, continuó mucho más de lo que yo pensaba, no con mi trabajo, sino con mi carrera musical de estudios. Porque en México estudié con un gran maestro de música, Humberto Hernández Medrano, que venía de estudiar en Tanglewood con Copland y en Moscú con Shostakovich, con Dmitri Shostakovich. Y yo fui uno de sus primeros alumnos. Muchos años después, como 30 años después, un día estando en México en Bellas Artes, el director del Bellas Artes me dice, bueno, maestro, acá dice en su biografía que usted estudió en México. Y ¿con quién estudió? Y le digo, con Humberto Hernández Medrano. Entonces se gira, mira a la secretaria que estaba ahí y dice, todos estudiaron con él. O sea, había formado toda una promoción de compositores mexicanos y de otros países, luego de mis primeros estudios, o sea, de uno de sus primeros alumnos en México, ¿no? Fue muy grato ese comentario y después hablar con el maestro Hernández por teléfono. Carlos Francetti, usted se fue de Buenos Aires, pero se llevó el tango. La relación con esta música, nacida en el Río de la Plata, parece que hasta el día de hoy lo sigue conectando con la ciudad que lo vio nacer. En el año 85 grabó un disco tremendo con el polaco Roberto Goyeneche. En el 95 le rindió un bellísimo tributo al maestro Astor Piazzolla junto al flautista Jorge de la Vega. En 2001 ganó el Latin Grammy con Tango Fatal, donde ofreció una variedad de ritmos y texturas nuevos para el tango contemporáneo.
¿cómo es esta relación estrecha entre Franchetti y el tango, que entiendo comienza profesionalmente a muy temprana edad y en la radio? El tango. Yo me fui de Buenos Aires, no sé si me llevé el tango. Hay un dicho por ahí que que leí en algún lugar y parafraseándolo, digo que yo descubrí el tango a orillas del Hudson, en vez de a orillas del riachuelo. Pasa algo interesante desde el punto de vista de haber nacido en Buenos Aires, de haber estado expuesto a la música de tango, de haber cantado en algún momento tangos con dos guitarras, de cantar, por ejemplo, Muñeca Brava cuando tenía 8 años, o Caminito. Y una vez también en un reportaje que me hicieron, que le hicieron al polaco Goyeneche, en radio lo hizo Carrizo, Antonio Carrizo, me dice, Franchetti nació con el tango, y yo le contesto, no, pero Franchetti nació en Buenos Aires. Y entonces a él le gustó esa respuesta, porque claro, estaba dentro de mí inherente el estilo de tango. Como digo, lo descubrí un poco por nostalgia, por añoranzas, a orillas del río Hudson y en la ciudad de Nueva York. Y por supuesto que me interesaba escuchar cierto tipo de tango, que lo había escuchado y lo había visto en Buenos Aires, en 676, en un lugar que se llamaba Gotán, que estaba en Talcahuano y Corrientes, donde tocaba Astor Piazzolla, y yo lo iba a ver casi todas las noches, porque era una música que realmente nos cautivaba a todos los músicos jóvenes, fueran o no de tango, ¿no? Músicos de música clásica, músicos de jazz. Lo de Piazzolla era muy importante, pero claro, obviaba cierto tango, ¿no? El de Pugliese, el de Troilo, o sea, yo no lo tenía tan presente. Sí, el de Horacio Salgán, que fue un gran músico, un gran compositor y tremendo pianista. Yo lo conocí a Salgán cuando era muy joven, cuando tenía 10 años, un poco porque mi madre me llevó a verlo a Salgán para que yo tocara para él, a ver si él me iba a dar clases. Y bueno, yo toqué un poquito de lo que hacía, y Salgán dijo, sí, yo le doy clases. Eso fue una cosa que siempre me quedó, y todavía recuerdo el encuentro con Salgán, que fue en un club donde él tocaba. Pero volviendo a esto, a lo del tango, ¿no? En el año 85, un amigo mío, Mochín Marafiotti, productor de discos y también que tuvo su programa de radio, yo había grabado con él discos de diferentes tipos de música, y me dice, me gustaría que vos le hagas los arreglos a Roberto Goyeneche, al polaco Goyeneche. Digo, bueno, mirá, es interesante. Otro de los cultores del tango que los músicos de jazz o de música clásica escuchábamos, por su fraseo, por su forma de decir las cosas. Entonces sale la propuesta de grabar en la Argentina el disco con Goyeneche. Nos encontramos, yo estaba en Nueva York, nos encontramos en París, donde él estaba con tango argentino. Estuvimos ahí trabajando durante 10 días. El embajador interino en ese momento, Norberto Oger, nos dio la residencia de la embajada en la Avenue Foch, en los Campos Elíseos de París. Y entonces trabajábamos, él se iba a cantar a la noche, pero durante el día estábamos ahí con el piano y él cantando y yo pergeñando los arreglos que iba a hacer. Y a fines de ese año yo viajo a Buenos Aires y hacemos la grabación esta de El Polaco por Dentro, que fue con una orquesta sinfónica. Fue una grabación que produjo mucha sorpresa, sobre todo en los cultores, los talibanes del tango, ¿no? Los puristas. Y por otro lado, también causó una gran impresión en la gente joven, en la juventud rockera, en gente como Fito Páez, como Spinetta, como otros más, que vieron en esto una nueva versión de lo que podría ser tangos tan conocidos y famosos como Volver, como La casita de mis viejos, como
La última curda. Y luego de este intento de hacer otro tango, otro tipo de tango, a mí se me dio la oportunidad de hacer un disco con el flautista Jorge de la Vega, haciendo música de Piazzolla, para piano y flauta. Entonces eso fue un reto realmente desde el punto de vista de lo que comprende llevar esos arreglos de quinteto a un dúo, y me tocó poco hacer todo el repertorio. Él me pidió que haga Adiós Nonino y otros tangos muy conocidos, pero yo entonces incorporé a ese repertorio tangos como Coral, como Revolucionario, tango magnífico, muy con fugas, muy interesante, muy intricado, creo que se dice intricate, la palabra, ¿no? Muy complejo, muy contrapuntístico. Que estos tangos, Coral y Revolucionario, me volvían a la memoria, porque eran tangos que yo había escuchado en primera audición allá a principios, mediados de los 60, años 64, 65, en ese lugar Gotán de Talcahuano y Corrientes, donde tocaba Piazzolla, y había 2 mesas nada más, ¿no? Durante la noche. Como digo, siguió el interés, y por supuesto que por todas estas cosas, por todos estas grabaciones con Roberto Goyeneche, con Jorge de la Vega, me llaman un día desde San Francisco para encargarme un ballet para un grupo de tango, una compañía de tango, y la idea de este ballet, que tenía un argumento, se llamaba Tango Fatal. Entonces yo escribo la obra, Tango Fatal, se da en San Francisco, y el productor me dice, ¿por qué no grabamos esto? Y le digo, bueno, yo estoy en Nueva York, podemos grabar. Hice 4 o 5 temas en Nueva York con un grupo de músicos. Mi mujer tocó el piano en un par de temas, yo toqué en otros. Un bandoneonista, Raúl Jaurena, uruguayo. Bueno, no me acuerdo bien de los nombres. Pablo Aslán estaba en contrabajo. Y al productor le gustó y me dice, ¿por qué no terminamos la grabación en Buenos Aires? Y le digo, perfecto. Entonces fuimos a Buenos Aires. Y grabamos el resto de Tango Fatal con otros músicos, con Néstor Marconi, Ricardo Leu, bueno, no recuerdo todos los nombres, pero el disco salió y se presentó a los Grammys, y yo dije, bueno, se presenta a los Grammys latinos, que tenía una categoría de tango, y digo, bueno, nada va a pasar con esto. Unos meses después, estando en Buenos Aires con mi mujer, estábamos en el hotel, en la confitería del hotel, agarro el Clarín, abro, dice, se presenten los nominados para los Grammys latinos. Y entonces estoy leyendo y veo mi nombre, con gran sorpresa, me entero de que estaba nominado. Que fue esas sorpresas, ¿no?, que son lindas de recordar, porque no siempre vienen así, ¿no? Uno de abrir el diario, encontrarse con que uno tiene una nominación a su nombre. Para hacer corto todo esto, después fuimos a los Grammys Latinos. Eso fui el 10 de septiembre del año 2001, con mi mujer volamos, y por supuesto todos recordamos lo que pasó el 11 de septiembre del año 2001. Así que se canceló todo. Tuvimos que alquilar un auto, estábamos en Los Ángeles, manejamos desde Los Ángeles a Nueva York en 4 días, y 3 meses después me llamaron por teléfono el presidente de la Academia de Laras, de la Academia de la Grabación, para notificarme de que había ganado el Grammy. Por supuesto, la emocionante ceremonia fue mucho más chica y mucho más silenciosa que lo que hubiese sido hacerla ahí en el Teatro de Los Ángeles. A 100 años del nacimiento del maestro Astor Piazzolla, Carlos, ¿usted cree que en las últimas décadas se ha producido alguna nueva revolución en el tango? ¿Qué influencia más notoria le dejó Astor Piazzolla? Yo creo que sí, que hay muchos intentos de renovar o de revolucionar el tango más allá de lo de Piazzolla. El problema es que lo de Piazzolla es algo tan marcado, tan definido,
digamos, un decálogo de cosas de lo que hacía Piazzolla. Y si uno hace ese decálogo, cumple con ese decálogo, la música se va a parecer muchísimo a lo de Astor Piazzolla y no a lo que debería ser. En París, Astor me preguntó una vez, me dice, a mí me gusta tu música, pero tu música no suena argentina, suena norteamericana. Y después agrega, ¿y por qué no haces tango? Si querés te ayudo, que fue muy conmovedor, ¿no? Y entonces le digo, mirá, no hago tango porque si yo hiciera tango mi música se parecería a la tuya, demasiado. Y ahí quedó eso. Yo creo que se dio cuenta, porque es muy difícil salir de esa burbuja, de esa jaula que es la música de Piazzolla. Yo pienso que para renovar el tango tenemos que ir mucho más atrás, tenemos que ir a la música de Villoldo, a la de Bardi, tenemos que partir de ahí como si no hubiésemos escuchado jamás a Astor Piazzolla, cosa que es imposible, ¿no? Digamos, hemos estado expuestos y cada día estamos más expuestos a la música de él, en cierta forma, desafortunadamente, a lo más popular de Piazzolla como Libertango, esas melodías repetitivas, y no tanto a esas maravillas musicales como fueron Revirado, De Carísimo, Coral, Revolucionario, que es una música un poco más difícil. De todas maneras, me parece que para renovar totalmente el tango tenemos que partir de Villoldo. Un capítulo aparte para el disco Tangos, que produjo, arregló y dirigió para Rubén Blades en 2014 y con el cual se hicieron acreedores de 2 premios Grammy a Mejor Álbum de Tango y Mejor Álbum Pop Latino, que de alguna manera esto indica la profunda fusión estilística y sonora que lograron en el disco. Carlos, ¿cómo nació y se realizó la idea de este material que ya es considerado icónico en la discografía de Rubén Blades? Con Rubén Blades nos conocemos desde fines de los años 70. Yo colaboré con él, nos hicimos muy amigos, y seguimos siendo muy amigos después de 40 años. Mi primer colaboración con Rubén fue en el disco Siembra. Yo hice el arreglo de Siembra, luego La Palabra Dios de Tito Curé, después Maestra Vida, hice el epílogo, el prólogo y el epílogo, o sea, la obertura. Después en películas trabajamos juntos, yo hice la música de la película, algunos de los temas de la película Beat Street, lo llamé a él para que pusiera la letra, cantó, él me llamó para hacer la película de Sidney Lumet, Q&A, y así digo, durante los años nos hemos encontrado más veces para conversar que para trabajar en conjunto. Sin embargo, él siempre tenía la idea de hacer un disco de tangos, y bueno, yo caí ahí por portación de pasaporte, como el que tenía que hacer la producción y los arreglos. Entonces, esto fue un proyecto que llevó como 10 años de charlas, de conversaciones, de idas y venidas, y bueno, al final él fue a Buenos Aires y dije, y si mi amigo Carlito Francetti me disculpa, yo quiero hacer ese disco de tangos con él, ¿no? Como que me disculpa por tantas idas y venidas. Al final se dio porque desde el Mundial de Tangos de Buenos Aires me llamaron. Yo había trabajado, había tocado con un dúo con Pablo Navarro en contrabajo, toqué música de Salgán, y me dicen, mirá, nos gustaría que vengas, pero también nos gustaría ver, Rubén dijo que quiere hacer un disco de tangos con vos. ¿Qué te parece si le preguntás a Rubén si quiere hacer algo? Entonces le digo, bueno, ¿con quién sería? Con la orquesta de Leopoldo Federico. Le digo, bueno, me parece una buena idea, le voy a preguntar. Y le pregunto y me dice, sí, vamos. Mira, habla tú, me dice, Carlito, mira, habla tú con ellos y tú le dices que se pongan en contacto con mi representante. Bueno, perfecto. Se hizo. Me voy con Rubén y hacemos 5 temas que decidimos en forma común. Paula C., y por supuesto Pedro Navaja. Entonces la idea era decir, bueno, estos temas que fueron escritos esencialmente en clave, porque era como decir, Paula C., clave 2-3, clave 3-2,
Entonces llevarlos al tango, ¿no? Que es una música rítmica, pero de otra forma totalmente opuesta. Le digo, está bien, ¿cómo podemos hacer con esto? Le digo, mira, vamos a hacer que los temas en tono menor, o sea, Pablo Pueblo, sean tangos. Los otros temas, los que están en mayor, sean milongas, que son más rítmicas, como es Pedro Navaja, ¿no? Entonces hago los arreglos y vamos a Buenos Aires. Los tratamos, los hacemos con la orquesta de Leopoldo Federico, que es una orquesta convencional de tango con 4 bandoneones, violines, no hay nada más de piano y contrabajo. Salen bien, todo el mundo está contento, y esa noche los hacemos en el Luna Park, donde había 11.000 personas. Es un estadio de box, un estadio de básquetbol y de box, ¿no? Ahí en el... Rubén es el número central, entonces estamos ahí. Bueno, Rubén es un gran profesional, pero está un poco como que Goyeneche hubiese hecho un concierto de salsa, ¿no? Está un poco sorprendido por todo esto, y justo antes de subir al escenario alguien viene y le dice: maestro, qué bueno, esta noche lo van a ver 10 millones de personas. ¿Cómo 10 millones? Sí, porque esto está televisado en vivo. Bueno, ahí subimos y canta muy bien, sale todo muy bien. 2 días después grabamos con la misma orquesta en un estudio de grabación, y volviendo a Nueva York me dice: bueno, vamos a hacer el resto de los discos. Y ahí viene todos los otros temas de Rubén, que esta vez los hacemos con un quinteto en Nueva York, con Daniel Vinelli en bandoneón, Leonardo Suárez Paz en violín, mi mujer Alison Brewster Pranzetti en piano, Pedro Giraudo en contrabajo, no recuerdo quién estaba en guitarra, y después vamos y ponemos las cuerdas en Praga con la Sinfónica de Praga, cuerdas y otros instrumentos. El disco se hace, se produce y al final lo toma Sunnyside Records. Cuando lo toma Sunnyside Records, el disco sale con cierto barullo, con buena prensa, y por supuesto es nominado a los Latin Grammys justo en la misma categoría que yo había ganado anteriormente en tango. Entonces, dada la importancia del artista de Rubén, justamente yo estaba también nominado este año con un disco mío de tangos de piano solo en el mismo sello, Sunnyside. Nos invitan a hacer el show en vivo en Las Vegas, que va a ser televisado para todo el mundo. Entonces vamos ahí, llevamos un grupo desde acá de Nueva York con el bandoneón y todo eso, y ponemos cuerdas en Las Vegas y hacemos Pedro Navaja, y sale y lo miran, no sé, 80 millones de personas. Esa noche el disco gana en los Latin Grammys, y Rubén se disculpa conmigo porque yo fui perdedor en cierta forma con el disco de piano solo. Le digo: estás loco, yo estoy contentísimo de que haya ganado tu disco, pues si ganaba el mío en derechos de intérprete iba a ganar muy poco dinero, porque con el tuyo voy a ganar mucho más. Aparte, yo soy el productor y yo gané también junto con Rubén como productor y arreglador del disco. A los 3 meses el disco gana en los Grammys generales en Los Ángeles como mejor disco pop. Pranzetti, usted completó su formación académica en Nueva York, y en particular la de dirección orquestal con el gran maestro Vincent La Selva, quien fundara la ópera de esa ciudad, y para muchos considerado el mejor director de Verdi en el mundo moderno. También es autor de más de 70 obras que incluyen óperas, ballets, oberturas, poemas sinfónicos, conciertos para piano y orquesta, así como innumerables obras de cámara. Ganó el Latin Grammy a la mejor composición clásica contemporánea con el tema Cíngaros del disco Pierrot et Colombine en el año 2013. Sin duda que su aporte a estos géneros musicales lo tienen como uno de los directores y compositores más destacados del siglo XX y lo que va del siglo XXI. ¿Siente que la tarea fue realizada o le quedan sueños musicales por cumplir? Yo siempre he sido alguien muy interesado en lo que fuese música. A mí me gusta muchísimo la música de cualquier origen, y opto por la música buena de cualquier género musical, ya sea la música buena
de folclórica, la música buena de jazz, la música buena del Caribe, y no la música mala. Entonces, también me interesa lo que es música académica. Esto es un poco lo que fue toda mi formación musical durante tantos años. Entonces, escuchar a tantos cultores y compositores de música clásica, de música dodecafónica, de música serial, de música aleatoria. O sea, la música me interesa desde Palestrina a Ligeti, y pasando ahí por Bartók, por Schoenberg, por Alois Saba. Entonces siempre tuve la curiosidad, no la curiosidad tanto como el deseo y la necesidad de escribir en formatos musicales más amplios de lo que es la canción de 32 compases, ¿no? Que es la canción normal, ¿no? Como decir un blues de 12 compases, o extender las formas más allá. Y eso es lo que la forma académica requiere, en la música clásica requiere un mayor desenvolvimiento de una idea musical, de que vaya y se desencadene en otras ideas musicales a través de formas como son el rondó, como es la forma sonata allegro, como es la forma de variación. Entonces todo eso fue por un interés intelectual mío, de que yo comencé, como ya te dije anteriormente, en Buenos Aires, escribiendo un cuarteto de cuerdas y un quinteto de vientos, a ampliar y desarrollar más las ideas musicales. En este momento, ya como retrospectiva, viendo lo que yo he hecho en música clásica, tengo más o menos unas 70 obras, lo que te puede decir que no veo mucha televisión, sino que me dedico a esta labor solitaria que es escribir música, y que van desde sinfonías, que tengo 3 sinfonías, óperas, 2 óperas, conciertos para piano, tengo 4, uno para 2 pianos y orquesta, diversas obras de música de cámara, para diversos grupos, para orquesta de metales, para banda sinfónica, para orquesta sinfónica, para tríos de cámara. Todo esto se fue desarrollando un poco desde la época en que yo trabajaba comercialmente en Nueva York, y bueno, y fue rindiendo frutos a raíz de comisiones, de encargos musicales que gente, o sea, particular, y también entidades sinfónicas o algunos lugares de enseñanza, como son universidades, me encargaron a través de los años. Parte de esta obra fue grabada y me tocó recibir algunos tipos de reconocimientos, algunos premios, incluyendo dos premios de Latin Grammy en composición, como mejor obra, creo que en el año 2013 y 2016. En 2013 fue con Zíngaros, una obra, un divertimento para cuerdas, de un disco que se llamó Pierrotti y Colombina, y en el año 2016 creo que fue Capricho, una obra para piano sola. Todo esto es algo que yo no lo busqué, pero que se dio a través de los años, ¿no? Creo que esto es el secreto de haber vivido hasta mi edad, ¿no? Que uno comienza a recoger los frutos que ha plantado 20, 30 años atrás, ¿no? Yo no sé lo que puede llegar a pasar con mi música, pero tengo la alegría de constatar de que de tanto en tanto me llegan esta noticia de que este grupo musical, este solista, esta orquesta está tocando esta obra, y bueno, eso me llena de satisfacción más que de orgullo. De sueños musicales por cumplir, uno siempre sueña, pero en este momento no creo que me haya quedado nada en el tintero, desde el punto de vista de decir, bueno, me voy a morir y me voy a arrepentir de no haber escrito este tipo de obras o este tipo. Y en cierta forma, para no cansarme, para no
interrumpir un trabajo. Muchas veces yo me fijé esas metas, dije, bueno, dentro de 20 años o 30 años, cuando me esté por morir, no quiero decir, ay, qué pena que no hice esto. Sí quiero mirar hacia atrás y decir, qué bueno, por lo menos he cumplido con mis deseos, ¿no? De hacer de esto una carrera musical, de tener estas obras, de grabar con esta orquesta, de haber perseguido este sueño y haberlo cumplido. Inmenso el placer de estar acompañado por estos maestros magníficos. Y también de haber recibido la bendición de Carlos Francetti, a quien amo, que me haga estos arreglos. Carlos, otro de los capítulos especiales que tengo para con usted se llama Luis Alberto Spinetta, el gran poeta y músico del rock argentino, quien pocos años antes de morir, en una entrevista le preguntaron si le quedaba algo pendiente a nivel artístico, y Spinetta contestó que le gustaría volver a grabar con Francetti. Tremendo, ¿no? Los que conocemos algo de la historia de Luis Alberto Spinetta sabemos que ese comentario es un elogio de los cuales muy pocos humanos pueden presumir, y usted es uno de esos elegidos. Carlos, por favor, cuénteme todo lo que quiera de Luis, cómo lo conoció en Argentina, su amistad, las grabaciones en La 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 junto a Fito Páez, su participación en Estrelicia, el disco Unplugged que grabó junto al Flaco. Lo que quiera, maestro. Los admiradores de Spinetta se lo vamos a agradecer. El Flaco Spinetta, Luis Alberto Spinetta, o Luis, como lo llamamos todos, y hablo en presente con él, con Luis. Yo lo conocí en esa época, anteriormente, como te había contado, que cantaba en el Canal 7 a los 16 años. Una vez me llevaron a cantar a un lugar, no sé dónde, en la provincia de Buenos Aires, e íbamos en un ómnibus con una orquesta, la orquesta que iba a cantar, y eran todos muy grandes. Yo tenía 17 años, pero todos los músicos tenían 40, 50, algunos con peluquín, ¿no? Con los trajes de sarga, azules, y justo delante mío había dos muchachos. Entonces inmediatamente comencé a hablar con uno de ellos, de pelo largo, y me dice, ¿y vos qué haces? Yo hago esto, y yo toco batería. ¿Y te gusta el jazz? Empezamos a hablar de jazz y de lo que uno podía hablar de jazz en esa época, de Dave Brubeck, de Peterson, y entonces muy entusiasmado, hablando conmigo, este muchacho, y se gira otro que es un flaquito al lado y dice, sí, ustedes no van a hablar conmigo, que a mí me gusta Maynard Ferguson. Y era el Flaco Spinetta. Y el otro con el cual yo hablaba era Rodolfo García, ¿no? Que acaba de fallecer también, el baterista. Nos hicimos muy amigos con Rodolfo y nos veíamos asiduamente, venía a casa, escuchábamos discos y todo. Y yo empecé, como te dije, en ese grupo musical, Carlos Viso y Conexión número 5, y por supuesto Spinetta comenzó con su grupo, con Rodolfo García en batería, y otros dos músicos, Molinari y Del Guercio, en lo que fue Almendra, ¿no? Una maravilla. Bueno, nos veíamos cuando terminábamos los shows, a las 4 de la mañana nos íbamos en Buenos Aires a un restaurante, todos los grupos, que se llamaba Hamburgo, que estaba sobre la 9 de julio. Y ese restaurante en esa época nos cerraban las 24 horas. Entonces nos veíamos ahí, bueno, Spinetta estaba en su grupo y yo estaba en el mío, que era más comercial. Lo de él era mucho más. Entonces, sí nos veíamos, nos saludábamos, todo esto. Al final, bueno, eso fue yo grabé con Carlos Viso una versión de Muchacha, que Luis vino a casa, le gustó, bueno. No nos vimos durante años. Pero después de lo del disco con el polaco Goyeneche, Fito Páez, como te dije, los muchachos del rock, le había gustado muchísimo y me llama para hacer los arreglos del disco que hacía con Spinetta. Le digo, bueno, va a ser una linda
ocasión para verlo al flaco. Yo estaba en ese tiempo, tenía un departamento en Buenos Aires. Entonces viene él con Luis Alberto, entra Luis Alberto y me dice: maestro, ¿cómo creciste? Bueno, como hablaba él. Yo hice los arreglos para La, hice 5 temas, y como había que grabar 6 temas, sí o sí, con las cuerdas, porque la grabación era por 3 temas, entonces se les pagaba si no grababan un tercer tema. Entonces yo decidí escribir una larga introducción, y le puse ahí, bueno, introducción para algo, grabamos todo, por ahí lo ponen ahí como un segmento musical. No, me dieron así el nombre, le puso Luis Alberto Retrato de Bambis. Y el disco salió con ese tema que es, aparte de Grisel, de Mores, es el único tema que no es de Fito o de Luis, Retratos de Bambi. A raíz de eso, unos años después, bueno, mantuvimos la conversación. Cada vez que iba a Buenos Aires nos veíamos en un lugar de sushi a comer ahí también por Balvanera, más o menos, o por Constitución. Y un día me llaman y me dicen: Luis quiere que hagas el Unplugged. Entonces hablo con Luis y me dice: mira, elegí un tema que no sea muchacha y yo voy a elegir bueno, dije: Laura va, bueno, va. Y él eligió Jazmín. Muy lindo tema. Yo le hice los arreglos, me fui a Miami, grabamos en Miami, nos vimos, comimos más sushi y pergeñamos también la idea de hacer algo en el futuro. Entonces cada vez que yo viajaba muy, muy seguido a Buenos Aires, mi madre estaba viva en esa época, la iba a ver, o sea, 3 veces al año por lo menos. Y nos encontrábamos con Luis y decíamos: ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, ¿qué te parece una ópera? Le digo: no, eso me parece demasiado. Yo quiero hacer un disco con orquesta sinfónica, pero quiero que... Bueno, al final, lamentablemente, Luis falleció y no pudimos cumplir este deseo que era de los dos. Yo lo respeto muchísimo a Luis musicalmente, y que era un intuitivo, porque no sabía música desde el punto de vista de leer partituras ni nada por el estilo, pero tenía una gran intuición musical y un poeta fantástico, ¿no? Un amigo increíble. Hablando de íconos argentinos, no puedo dejar atrás al Gato Barbieri. Carlos, usted tocó en su último disco, New York Meeting, grabado en el año 2010, junto a grandes músicos como David Fink y Néstor Astarita. ¿Cree que el Gato Barbieri ha sido el músico de jazz más importante que ha dado la Argentina al mundo? Al Gato Barbieri yo lo conocía, por supuesto, porque el Gato era conocido por todos los músicos de jazz antes de irse de la Argentina a Europa y luego a Estados Unidos. Entonces me llegó la invitación por medio de Néstor Astarita, el baterista, de hacer este disco en Nueva York. Y ahí nos pudimos conocer un poco más y entablar una linda amistad que duró hasta su muerte. Y hicimos la grabación esta, que era la idea, es volver a la época de los años 60 de Mogador, de Jamaica, de los clubes de jazz de Buenos Aires, donde él tocaba con Néstor Astarita, con González en contrabajo, Jorge González, con el gran Babi López Furz en piano, una maravilla de pianista, o Jorge Navarro. Y entonces grabamos este disco, lo grabamos muy rápidamente, porque fue una especie de pizza, de jam session, ¿no? En Argentina las jam sessions se llaman pizza, tal vez porque traen pizza de comida para que al final coman los músicos. Y grabamos y quedamos muy amigos con el Gato, y nos veíamos y hablábamos de hacer otras cosas, de hacer algún tipo de gira, pero ya el Gato estaba grande, tenía 78, 79 años. Entonces, y eso lo dijo en un reportaje de diarios, dice: ¿con Francetti de qué hablan? Y el Gato dice: no hablamos de música, hablamos de fútbol. Y era verdad, con el Gato hablábamos, decíamos, me llamaba y me decía: ¿viste lo que hizo Messi ayer? Y le pusimos de nombre Charlie Parker, de apodo, ¿no? Entonces, ¿viste lo que hizo Charlie Parker ayer con el Barça? Yo creo que sí, que el Gato es uno de los grandes músicos, el más grande quizás en nombre que dio la Argentina. Argentina ha sido muy generosa en ese sentido, ha dado grandes músicos de jazz, algunos no tan conocidos como el Gato, pero
pero el Gato ha tenido la mayor trascendencia que cualquier otro músico que haya tenido de la Argentina, ¿no? Una trascendencia a nivel mundial. Hay grandes músicos de la Argentina, como el que nombré, Babi López Furs, gran pianista, tremendo a cualquier nivel. Gustavo Bergali en trompeta, bueno, Jorge Navarro, un pianista fantástico, y jóvenes, ahora hay un montón de músicos jóvenes muy buenos en Argentina, ¿no? Que sigue dando mucho talento para el mundo, para exportar. Cada 30 de abril, la UNESCO y el Instituto Herbie Hancock creen en el poder del jazz como motor para la paz, el diálogo y la comprensión mutua. Así es que el Jazz Day, o Día Internacional del Jazz, que se celebra en esa fecha, se utiliza para sensibilizar al público general sobre las virtudes de la música jazz como herramienta educativa y el refuerzo de la cooperación entre pueblos. Carlo Francetti apoya la idea de que no se trata tan solo de un estilo de música, sino de que el jazz contribuye también a la construcción de sociedades más inclusivas. Sobre esto y la UNESCO y Hancock, yo creo que la música es el lenguaje inclusivo, ¿no? Sin cambiarle ninguna vocal. Es el lenguaje universal, como todos sabemos, es un lenguaje que se puede leer y expresar en cualquier parte del mundo sin conocer ni siquiera el acento de dónde proviene ese mensaje. O sea, un músico en Beirut puede tocar algo escrito en Shanghái y a la vez puede ser tocado en la Patagonia. En ese sentido tenemos una música universal y que está al acceso de todo el mundo. A mí me parece que es un estilo que contribuye a la construcción de sociedades más justas, ¿no? Más inclusivas. Me parece fantástico porque nació del pueblo. No es una música que se haya creado en un laboratorio, sino que salió del work song, salió del blues, salió del ragtime, después fue hacia el swing, hacia el bebop, hacia el neo-bop, y hoy lo tenemos ahí tan presente como fue a principios del año 1900, con el Dixieland. Carlo Francetti, muchas gracias por este gran momento que nos hace pasar aquí en Bajo Fondo Radio Club, con su música, con su palabra. Le dejo micrófono abierto para su mensaje a los oyentes de Colombia, Argentina, que lo escuchan. Si nos quiere mencionar cómo pueden conseguir su música y conocer más de su obra en las redes sociales. Le envío un gran abrazo, maestro, y nuevamente muchísimas gracias por su participación aquí en Bajo Fondo Radio Club. Le habló Daniel Mariscal desde 107.5 Javeriana Estéreo Cali. Muchísimas gracias por tenerme aquí charlando con ustedes para el Bajo Fondo Radio Club o Club, y también para todos los oyentes de Colombia, de Argentina, de todas partes del mundo que quieran escuchar este programa a través de las redes sociales. Les envío un gran abrazo. Pienso que esta no será la última vez que me pongo en contacto con ustedes, y también a vos personalmente, Daniel Mariscal, gracias por convocarme a este programa. Espero que, como te digo, que nos mantengamos en contacto. Hasta pronto. Carlo Francetti en Bajo Fondo Radio Club.